Esa es la diferencia que vamos a encontrar. Todos hemos sentido temor frente a algo que es real. Así no se vea, es real. Todos le tenemos miedo al SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿cierto? Aunque no lo vemos, pero existe. Todo lo que tenga un sustento real, le vamos a decir temor, se siente temeroso. En cambio, cuando hablamos de ansiedad, se relaciona con la anticipación de peligros futuros, indefinibles, imprevisibles, o sea, en pocas palabras, que no tiene un sustento de realidad, algo que podría ser, pero que no tenemos calidad de sustento. A eso llamamos ansiedad. Por lo tanto, una primera interrogante que podemos tener frente al paciente que viene con un cuadro de agitación, ¿no? Es qué es lo que está ocurriendo. Si por ejemplo la persona nos dice estoy así porque acabo de encontrarme o enterarme que mi pareja me es infiel, y hace un cuadro fisiológico, una descarga adrenérgica, y está con taquicardia, está con taquipnia, sudoración, versus otro paciente que viene y dice tengo cáncer, ya es conocido en el servicio, dice, viene todas las veces, no tiene nada, dice yo tengo cáncer. Entonces, ¿cuál es un estado de temor y cuál es un estado ansioso? El primero es un estado de miedo o de temor, y el segundo es un estado ansioso. ¿Ya? Así nosotros podemos ir en primera instancia definiendo, ¿no? ¿Qué es cada cosa? La reacción al temor y la ansiedad son muy parecidas, o sea, la sintomatología prácticamente es la misma, ¿no? El paciente se va a presentar con una descarga, sobre todo una descarga simpática, muchas veces con alteraciones, con estrechamiento del sensorio, en ambos casos, ¿no? Pero repito, es la razón, la causa, el detonante, el gatillador, lo que nos va a ayudar a determinar si se trata de un cuadro de ansiedad o de temor, que en realidad nosotros es mejor decirle un trastorno adaptativo. Lo mejor, lo más técnico a este miedo o a este temor es decirle un trastorno adaptativo, por tal causa, un trastorno adaptativo por un tema sentimental, un trastorno adaptativo por un problema académico, un problema familiar. Se especifica cuál es el problema en el caso del trastorno adaptativo. El otro término que se utiliza mucho popularmente en el ambiente médico, inclusive, es estrés y ansiedad. ¿Será lo mismo decir estoy estresado a que estoy ansioso? Falso, verdadero. Vamos a ver. Cuando hablamos de estrés, hablamos de una respuesta ante un determinado estímulo, ¿ya? Y el estímulo tiene que existir. Tiene que existir el estímulo. Y nosotros estamos dando una respuesta. ¿Cómo podría ser la respuesta? Podría ser enfrentar la situación, huir o escapar de la situación, o quedarme congelado y no hacer nada frente a la situación. A eso llamamos la respuesta al estrés. La respuesta al estrés es una respuesta funcional, normal, digamos así. Todos vamos a dar un examen o vamos a hacer una presentación o una entrevista, ¿de acuerdo? Y vamos a tener esa sensación de apremio frente a la circunstancia que está pasando. Pero tan luego termine la situación, y hay un periodo, ¿no? Hay un periodo de adaptación, se terminó, ya fue. A eso llamamos respuesta al estrés. Entonces va a existir una respuesta adaptativa que es deseable, predecible, controlable. Una cita sentimental podría generar estrés, ¿no?
podría producir una descarga adrenérgica, un examen importante, una entrevista de trabajo. Cualquiera de estas situaciones nos va a producir una respuesta adaptativa frente a la situación. Por eso es que hoy en día a esta respuesta adaptativa se le prefiere llamar euestrés, el buen estrés. ¿Hay un buen estrés? Sí, hay un buen estrés. De hecho, no podemos dar un examen importante si no tenemos algo de estrés, porque si no, no hay la redistribución vascular, ¿no es cierto? No hay liberación de catecolaminas, siempre tiene que haber una cuota de estrés. A esto se llama euestrés, al estrés adaptativo que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida. Una etapa que se llama de expectativa y una etapa de estrés. Tengo que sustentar mi tesis, obviamente, mi nivel de expectativa a medida que se acerca el momento va a ir aumentando hasta que voy a hacer una descarga de estrés, catecolaminas, ¿de acuerdo? Voy a hacerle frente, voy a dar una respuesta adaptativa, me voy a parar ahí, voy a exponer, voy a ver mis láminas, voy a ver qué mecanismo utilizo, pero lo voy a hacer. Y luego hay un periodo de adaptación. Eso es lo normal, eso es el euestrés. Sin embargo, podría existir una respuesta desadaptativa, indeseable, impredecible e incontrolable. Quiere decir que ante el mismo estímulo, habíamos dicho, tengo que sustentar mi tesis, de pronto empiezo a sudar, empiezo a tener taquicardia, taquimia, hasta ahí simplemente estrés, pero luego, por ejemplo, me quedo mudo, no hago nada, no puedo responder. Esa es una respuesta desadaptativa. O directamente no quiero ingresar, es una respuesta desadaptativa. O la persona que se dicciona, es una respuesta desadaptativa. La persona que se desmaya, también es una respuesta desadaptativa. A eso entonces se le llama distrés, a la respuesta desadaptativa ante el estímulo estresor. Se llama distrés. En el en el CIE 11, el que va a entrar en vigencia, se comienza a utilizar mucho este término, síndromes de distrés. ¿Por qué? Porque hay que diferenciarlo al euestrés, que es normal, ¿de acuerdo? Que hemos dicho que es parte de la adaptación que todos tenemos que tener. Ellos ya hacen referencia a que el distrés es lo patológico. ¿Se puede pasar del euestrés al distrés? Sí, se puede pasar del euestrés al distrés. En algún momento, sobre todo cuando se terminan nuestros mecanismos de adaptación. Todos tenemos nuestros propios mecanismos de adaptación. Alguno podría decir, estoy ansioso, pero me pongo a pensar en alguien importante en mi vida y se me baja el estrés. Otro podría decir, no, yo solo necesito llamarle a mi mamá, escuchar su voz y ya estoy bien. Otro podría decir, no, yo respiro, hago respiraciones, yo camino, yo tomo un poco de agua, lo que fuera. Todos tenemos nuestro mecanismo de adaptación. Algo sabemos. Sin embargo, si la intensidad de la situación estresante persiste, nuestros mecanismos adaptativos se acaban, se terminan. Y eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Y entonces pasamos de una etapa que es el euestrés al distrés, que vendría a ser el tránsito hacia lo patológico, hacia la ansiedad, que es un temor futurista anticipatorio irracional. Por ejemplo, tengo que sustentar la tesis, empiezo a tener una reacción de estrés, se acaban mis mecanismos de defensa, ¿no?, regulatorios, y entonces comienzo a sentirme de repente vacío, me empiezo a sentir desprotegido y empieza el pensamiento futurista. Me van a jalar, voy a desaprobar, ahora no voy a llegar al CERUMS, si no llego al CERUMS, ¿de qué voy a vivir? No sirve para nada, 7 años tirados a la basura, no voy a ser médico, por ejemplo. Entonces, a eso se llaman ya los mecanismos desadaptativos de temor futurista anticipatorio. Y por supuesto, finalmente, el quiebre emocional, que podría derivar en un cuadro, hasta en una psicosis podría derivar.
¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Sí? ¿O tú dijiste falso? Verdadero, te corriges. Verdadero. ¿Falso o verdadero? ¿Sí? Verdadero. Entonces han entendido esto. Entonces, estrés, respuesta ante un estímulo, puede haber un buen estrés, euestrés, o desadaptativo, el distrés. Cuando hablamos de ansiedad, es un término muy general, muy amplio hablar de ansiedad. Porque ansiedad puede ser un síntoma. Hemos visto en psicopatología que hay síntomas de ansiedad. Ansiedad podría ser una patología, un trastorno ansioso, que ya no es lo mismo, un trastorno ansioso. Ansiedad podría devenir también en ciertas características más de tipo culturales, etc. Cuando nosotros hablamos de ansiedad, en el curso de psiquiatría nos estamos refiriendo a un grupo de patologías. Porque cuando alguien me dice, el paciente está ansioso, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de ansiedad? Porque hay tipos de ansiedad, claro, aquí hay algunos, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no es cierto? El trastorno de ansiedad con pánico, el trastorno de ansiedad con fobia, trastorno ansioso depresivo, etc. Hay varias formas de presentación. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que utilizar el término ansiedad, en el cual nosotros sí o sí tenemos que encontrar un afecto negativo. Está dentro de la afectividad. La ansiedad está dentro de los síntomas de afectividad, por eso lo hemos visto dentro de la afectividad, ¿cierto? Por lo general está orientado a una inadecuada apreciación de la realidad. Una inadecuada apreciación de la realidad. De las enfermedades psiquiátricas es la más frecuente, ¿ya? Los trastornos de ansiedad. Acuérdense que ansiedad solo es el título, y ahí vienen varios tipos. Entonces los trastornos de ansiedad corresponden a la patología más, por lejos, la más frecuente de todas las patologías en la psiquiatría. Por lo general se va a presentar con inquietud, preocupación, angustia, insomnio, tensión nerviosa, hiperactividad motora. Todo eso lo hemos visto en la psicopatología. Se parece al miedo. Hemos dicho que se parece al miedo, solo que en el miedo hay algo real, ¿cierto? Quiere decir que tienen taquicardia, sudoración, temblor, palpitaciones, sequedad de boca, ¿no? Una descarga simpática, básicamente. Ese video está en el aula virtual, ustedes lo ven para tener un poco más de noción. Y está el modelo neurobiológico de la ansiedad. O sea, ¿por qué se produce esto en la ansiedad? Fíjense, nuestra corteza orbitofrontal, nuestra corteza asociativa, la amígdala cerebral, el hipocampo, van a ser un conjunto de elementos a nivel cerebral que van a valorar la información que tenemos de nuestro entorno. Estos elementos, junto con el tálamo cerebral, van a discriminar, van a filtrar la información. Si yo les digo en este momento, por ejemplo, que están atentos a la diapositiva, están atentos a lo que yo estoy hablando, toda su atención posiblemente esté centrada en ver, escuchar, de repente escribir, hacer algo, ¿verdad? Toda la atención. Si no es hasta que yo les haga dar cuenta, les podría decir, hace media hora que están sentados y que seguramente su región glútea ya está cansada. Y cuando se los digo recién dicen, ah, sí, pues es cierto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién filtró eso? Lo filtró este sistema. ¿Ya? Va filtrando. Entonces, este sistema siempre va filtrando toda la información que hay alrededor. La información de lo que estamos haciendo ahora, la información interior, porque de repente alguien está con problemas en casa, ¿no? Y
su sistema puede filtrar y decir, no vamos a pensar en eso, solo nos vamos a enfocar en la clase. ¿De acuerdo? Nuestro sistema podría estar pensando en, podríamos estar teniendo una circunstancia vinculada a un problema sentimental, que es bastante fuerte. Y posiblemente nuestro sistema podría decir, olvídate de la clase, piensa cómo vas a resolver esto, ¿no? Entonces nuestra mente comienza a trabajar de esa manera. Este sistema tiene que funcionar adecuadamente. Si no funcionara adecuadamente sería un caos. Imagínense que tuviéramos que estar atentos a la clase, a los problemas de casa, a los problemas sentimentales, a lo que me viene más tarde, a los ruidos que hay en el ambiente, ¿no? Sería un caos, no podríamos atender a nada. Por eso más adelante vamos a ver que un problema que se llama trastorno de déficit de atención está también en el mismo lugar, donde este sistema no filtra, todo entra al plano de la conciencia, pero normalmente debe filtrar. ¿De acuerdo? Normalmente debe filtrar. Cuando esto funciona adecuadamente, la conexión con la sustancia gris periacueductal, que tiene que inhibirse. ¿Por qué? Porque la sustancia gris periacueductal es la que da la respuesta simpática, es el que va a detonar la respuesta simpática. ¿Sí? Entonces, si no tiene un adecuado filtro, la corteza, la sustancia gris periacueductal da una respuesta motora esquelética, tensión muscular, ¿no? Y típicamente el paciente dice, siento que se me ha contracturado el cuello, la espalda, las manos, los tengo agarrotados, dice el paciente, ¿no? Porque justamente no ha filtrado y entonces se activó esta área. Si no se ha filtrado adecuadamente, la información, la sobrecarga de información, el huaico de información que viene, va a afectar al hipotálamo y al locus ceruleus. Locus ceruleus, acuérdense, es el núcleo donde va a producir las catecolaminas, sobre todo la epinefrina. Entonces, va a producir la activación neuroendocrina autonómica con hiperventilación, respuestas excesivas, tanto en la regulación simpática y parasimpática, ¿no es cierto? La activación autonómica, más activación autonómica junto con la sustancia gris periacueductal, van a producir esa sensación de tensión, pero al mismo tiempo taquicardia, taquipnia. El núcleo parabrachialis del tronco encefálico también se va a ver afectado, produciendo la típica hiperventilación que tiene el paciente con ansiedad. Por lo general viene hiperventilando. Y por las características catastróficas que tiene en su pensamiento este paciente, llegan a los servicios de emergencia. Y como se produce en los momentos en que hay mayor producción de cortisol, este paciente es el típico paciente que viene a las 3 de la mañana, ¿no? Y lo saca de su dulce sueño, ¿no? Cuando está usted en su guardia. Es el típico paciente que llega así 3 de la mañana, 4 de la mañana, y viene hiperventilando, ¿no? Y viene con un pensamiento catastrófico. Típicamente el pensamiento catastrófico. Me muero, siento que me muero, haga algo, ¿no? Me falta el aire, creo que tengo cáncer de pulmón. Ya cuando empiezo a escuchar ideas irracionales en una persona, ya tengo que pensar, este no será un cuadro ansioso, y lo más probable es que así sea. ¿De acuerdo? Por otro lado, también la información visceral, más allá de este filtro, tenemos otro filtro, el núcleo paragigantocelaris del bulbo raquídeo. Porque imagínense, tenemos una cantidad impresionante de información visceral. Para empezar, nuestro corazón se mueve y hace ruido, interior, ¿verdad? Se mueve y hace ruido. Nuestra respiración se mueve y hace ruido también a nivel interior. Nuestros intestinos, a esta hora ya que tenemos hambre, empieza a aumentar la producción de jugos gástricos, el tránsito intestinal, se mueve y hace ruido. Y eso nuestra propia percepción lo capta. Por eso es que el paciente que está en un cuadro ansioso percibe todo. Dice, doctora, siento mi corazón que late y lo siento hasta mi cabeza. Es como que late y siento que mi cabeza hace así, ¿no? Entonces, parece, eso no pasa, eso no puede pasar. O el mismo paciente que respira, mira, doctor, no entra el aire, siento que no entra el aire. Su propiocepción está intensificada. Y eso va
intensificar, va a aumentar el pensamiento catastrófico del paciente. Por eso es que ayuda una benzodiazepina. Usted le dice, abre la boca y le pone un clonazepam sublingual y lo deja ahí, y en 5 minutos regresa, ¿cómo está? Perfecto, muchas gracias, usted me ha sanado. ¿Por qué? Porque al ser una benzodiazepina, lo primero que va a calmar va a ser esta activación autonómica, esta respuesta. Receptores benzodiazepínicos tipo 2 a nivel central es lo primero que va a calmar. Entonces, al calmar esto, calma el pensamiento catastrófico y mejora el cuadro. No lo ha curado, pero ha mejorado el cuadro. Bueno, aquí sí está el tálamo, de forma importante, que decía es el órgano fundamentalmente que filtra la información. Lo que filtra la información, lo que nos ayuda a determinar qué es importante en este momento. No es que es importante en la vida, ¿qué es importante en este momento? En este momento me interesa escuchar la clase, en este momento me interesa pensar en cómo voy a solucionar un determinado problema. ¿De acuerdo? Entonces, el tálamo es el que nos ayuda a filtrar la información. ¿Por qué la persona ansiosa se complica tanto con las cosas que pasan? Un paciente ansioso nos puede decir, yo no puedo hablar con las personas, sobre todo cuando son pesimistas o hablan de determinado tema. Yo no puedo escuchar a las personas que hablen de sus difuntos. Automáticamente me da un cuadro de ansiedad. Otras personas pueden decir, yo no me gusta escuchar temas de violencia, ¿no? Automáticamente me genera un problema, etc., ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué otras personas sí podrían hacerlo? ¿Dónde está el problema? Para eso tenemos que recordar dos estructuras neurobiológicas, la amígdala cerebral y el hipocampo. Ya hemos visto un poco de la amígdala cerebral, cómo es que la amígdala cerebral tiene que ver con la modulación de las emociones. Gracias a la amígdala, usted ante una determinada situación esboza una pequeña sonrisa o lanza una carcajada. Va a depender de la amígdala cerebral, va a valorar y va a decir, esto realmente es muy chistoso, esto es muy gracioso, y lanzamos una carcajada. O nuestra amígdala nos va a detener y decir, esto no pasa nada, haz una sonrisa de compromiso. Eso nos va a decir, la amígdala es el que nos va a modular la intensidad de las emociones. ¿De acuerdo? El hipocampo es un área sumamente importante, primeramente que es una estructura biológicamente hablando muy interesante. Primero, el hipocampo se renueva en células, es capaz de renovarse. Eso que apareció la neurogénesis, ¿no? En mis tiempos se decía que la neurona no se puede reproducir. Naciste con una cantidad de neuronas, nunca vas a tener más, siempre vas a tener menos, no puedes tener más, ¿no? Era un paradigma en ese tiempo. Hoy en día es diferente, hoy sabemos que se pueden generar nuevas neuronas. ¿Dónde? Justamente en el hipocampo. ¿De acuerdo? Pero al margen de eso, el hipocampo es el área del cerebro que nos va a permitir tener un recuerdo emocional. Siempre y cuando sea una experiencia emocional, se va a guardar en el hipocampo. Ahí es donde va a estar y se va a ir desarrollando. Un ejemplo, hace un tiempo se cumplía los 25 años de haber terminado el colegio. Entonces, los sobrevivientes a los 25 años nos reunimos, decimos, tenemos que hacer los festejos. Y bueno, pues me tocó a mí ser parte de la comisión para hacer los festejos, y era hacer la clase del recuerdo. ¿Ustedes han escuchado eso de la clase del recuerdo? ¿No? Les va a tocar alguna vez, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a buscar qué profe todavía existe, lo vamos a invitar para que nos dé una clase como la que nos daba cuando éramos estudiantes de secundaria, ¿no? Así es, la clase del recuerdo. Siempre hay alguno que sobrevive, ¿no? Entonces, nos tocaba hacer la clase del recuerdo, éramos una comisión de más o menos 5 personas, y unánimemente dijimos, lo vamos a invitar al profesor de historia, al profesor Bejarano, así era, ¿no? El profesor Bejarano, el profesor de historia. Casi unánimemente, porque uno se quedó como, puede ser, no puede ser, pero los demás sí. Es más, casi sin ponernos de acuerdo decíamos,
y que nos cuente algo de la Segunda Guerra Mundial. Yo me acuerdo, dije, sí, que nos cuente el desembarco en Normandía. Claro, excelente, el día D. No, sí, empezamos a hablar. Primero que ninguno de los que estábamos ahí teníamos algo que ver con una carrera de historia. Había ingenieros, médicos, ¿no? Pero nos acordábamos de esa clase. Excepto el quinto compañero, que ese día no había ido a esa clase. ¿Y por qué nos acordábamos? Porque este profesor, como muchos de los profesores de historia, si ustedes han tenido la suerte como yo, te contaba la historia con una intensidad emocional tal que te hacía vivir. Cambiaba de voz, cambiaba de espacio, hacía los diálogos, ¿no? Hacía sus figuras en la pizarra, tocaba el timbre del recreo. ¿Qué nos importaba? Era más divertido estar ahí en la clase de historia. ¿Por qué se nos quedó a todos esa información hasta ahora? Nadie volvió a revisar esa clase, por lo menos yo nunca más la volví a revisar. Y me acordaba detalles, de nombres, de nombres de regimientos y demás, porque me contaba así. Nos acordábamos de la historia que agregó, ¿no? La amante de Churchill y cómo había influido en ese tema del desembarco en Normandía. Nos acordábamos todo. Ahí me di cuenta que ese tipo de situaciones emocionantes se guardan en el hipocampo. Así como pueden ser emociones agradables, ¿no? Experiencias bonitas como esa, también se guardan aquí emociones negativas, lo que habitualmente decimos traumas, violencia sexual, violencia psicológica, verbal, etc. Sobre todo cuando tiene una alta intensidad. Por eso decimos, no es lo mismo que te insulte tu vecino a que te insulte tu mamá, ¿no? Se guarda aquí en el hipocampo. ¿Qué tiene que ver estas experiencias del hipocampo con la amígdala? La amígdala va a valorar algo que venga del mundo exterior, un chiste, una historia, lo que sea. Y para dar esa tonalidad emocional, va a comparar con algo que te haya pasado, que está en el hipocampo. Y va a dar una respuesta más o menos similar. ¿De acuerdo? Por eso es que la persona ansiosa nos va a referir a decir, a mí no me gusta que hablen de violencia, ¿no? Se me empieza a poner la piel así, me falta el aire, porque es posible que la información que está recibiendo sobre violencia esté vinculado a una experiencia en el hipocampo vinculado a la violencia. Por eso la respuesta emocional es altamente excesiva. En los pacientes ansiosos suele ocurrir eso. Cuando nosotros vemos y conversamos con el paciente, ya cuando está en tratamiento, ya cuando estamos haciendo terapia, e indagamos y decimos, ¿por qué teme tanto esta persona a enfermar y a morir de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y dentro de la historia vemos que de repente cuidó a la abuelita, que finalmente murió de cáncer, que vio su sufrimiento, o que participó de alguna manera de esta situación. Entonces, es su amígdala la que está comparando las situaciones y produciendo esa descarga ansiosa que nos está presentando el paciente. Por eso es importante este circuito. Dentro del tratamiento, habíamos dicho anteriormente que el tratamiento puede ser farmacológico o no farmacológico. Y dentro del no farmacológico está la psicoterapia. Y justamente la psicoterapia lo que intenta es modificar lo que hay acá. Intentar racionalizar, intentar reconocer que existen situaciones, traumas vividos e intentar resolverlo antes de que la amígdala entre en algo, cuando está tranquilo. Vamos a hablar de eso, vamos a conversar de eso. ¿Alguna vez lo has conversado? No, nunca. Nadie sabe que he sufrido abuso sexual, por ejemplo. Nadie lo sabe, es la primera persona. Muy bien, lo vamos a trabajar, ¿no? Vamos a ver. Debo evitar que haya descargas amigdalínicas, por eso le advierto, digo, si en algún momento sientes que pregunto mucho, si en algún momento sientes que estoy forzando a cierta información, solo me tienes que decir tal palabra, o a veces yo pongo un objeto. Si tú cambias el objeto acá, quiere decir que yo paro. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Justamente para evitar la descarga amigdalínica. Entonces, se comienza a trabajar. No hay otra forma de trabajar el hipocampo. No existe un fármaco. Ojalá existiera un fármaco que nos haga olvidar, ¿no?
Si hubiera, lo daríamos a todo el mundo, sería ideal, no existe. Solo existe la psicoterapia y trabajamos a nivel del hipocampo. Trabajando esto, efectivamente, las posibilidades de las descargas ansiógenas van a ser menores. Van a ser menores. Y muchas veces ahí podemos hablar de un tratamiento curativo. Por supuesto, también sirve darle clonazepam y decirle cada vez que tengas una reacción ansiosa, ponte esto debajo de la lengua. Sí, pero estamos trabajando sobre el síntoma, no sobre la causa. ¿De acuerdo? Un poco más del sustento neurobiológico de la ansiedad y de la depresión. Vamos a ver por qué nos lleva esto a la depresión. Esta rata está en una jaula que se llama la jaula de Hans. Es una jaula. ¿Por qué esta jaula es importante? Porque es una jaulita que tiene en el piso un sistema por el cual se pueden producir descargas eléctricas, no letales, pero sí muy molestas. No letales, pero muy molestas. Pero además, en esta jaula hay un interruptor que cada vez que se produce la descarga eléctrica, la ratita podría ir a apretar el interruptor y la descarga cesa. Entonces es un mecanismo de aprendizaje que la rata lo aprende. Todas las ratitas, ¿no? Todas las ratitas aprenden ese mecanismo. ¿Cuál es el detalle? El investigador, después de haberle enseñado eso a la rata, comienza a producir descargas eléctricas, pero desactiva el interruptor. Entonces la rata, cada vez que hay una descarga eléctrica, ¿qué debe hacer? Ir al interruptor, apretar el interruptor y todo está bien. Pero esta vez hay una descarga, va al interruptor y nada, no funciona. No funciona, lo que sigue la descarga y sigue la descarga. ¿De acuerdo? En un principio, frente a esta situación, la rata da vueltas por toda la jaula, chilla, ¿no? La cola se le pone de punta para arriba, los pelos se le paran a la rata, entra en un cuadro agresivo. Pasado el tiempo, la rata se rinde, baja las orejitas, la cola le envuelve alrededor del cuerpo y se queda en algún lugar de la jaula, ahí soportando las descargas que pueda tener. Decimos que aquí, a pesar de que hay descargas, la rata logra estar tranquila. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Hay una situación difícil, pero la rata tiene de alguna manera controlabilidad, tiene un mecanismo para poder controlar eso. ¿Cómo le llamamos a eso? Estrés, euestrés. ¿De acuerdo? La rata tiene, no estamos diciendo que sea una rata feliz porque las descargas son feas, pero tiene un mecanismo de control. Cuando evaluamos cómo está esa rata neurobiológicamente, podemos ver que los niveles de dopamina están altos, los niveles de epinefrina corresponden más o menos a la tercera parte de los niveles de dopamina y los niveles de cortisol podrían estar al medio, ¿no? entre una tercera parte más o menos en proporción a los otros. Ese es el perfil biológico de esta rata en euestrés. Cuando la rata perdió la controlabilidad, porque eso es lo que pierde, es un mecanismo de afrontamiento. Cuando la rata pierde la controlabilidad, fíjense cómo cambia el perfil. Ahora lo que predomina son la epinefrina, en segundo lugar el cortisol y en tercer lugar, prácticamente en el suelo, la dopamina. ¿De acuerdo? La rata ha perdido la controlabilidad, la rata está ansiosa. Perdón, no sería ansiosa, sería temerosa porque el estímulo existe, es real. ¿Y qué ocurre luego cuando ya se venció la rata? Cuando ya no tiene ganas de luchar. Es el cortisol el que predomina, luego la epinefrina y finalmente la dopamina. En el ser humano ocurre algo similar, ¿no? Ocurre algo similar. Por eso es que como uno de los biomarcadores utilizamos el cortisol, porque es difícil dosar epinefrina cerebral, es difícil dosar dopamina cerebral, pero cortisol es fácil. Y nosotros podemos determinar, sobre todo en estos casos, diríamos la rata ya está deprimida, los niveles altos de cortisol.
Es así entonces que los estados de ansiedad, ¿no?, van a afectar desde el punto de vista psíquico, la psique, definitivamente, percepciones, cogniciones, emociones se van a ir afectando. Y esto va a afectar el sistema endocrino, básicamente cortisol y otras hormonas, por supuesto. El sistema endocrino, cortisol, va a afectar el sistema inmunológico. Acuérdense que la hipercortisolemia va a producir un déficit de la respuesta inmunológica, tanto humoral como celular, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso, los neurotransmisores, básicamente catecolaminas, dopamina, epinefrina. Entonces, es un sistema que afecta todo. Entonces, el miedo, el pánico y la fobia está determinado por el circuito amigdalínico, mientras que la preocupación, ansiedad por pérdida, expectativas aprensivas, las obsesiones, por el loop córtico estriado talámico cortical, que es el filtro que habíamos dicho, que era un sistema que filtraba la información. Es así que en el paciente ansioso, cuando se afecta el circuito amigdalínico, vamos a tener una respuesta también neurobiológica: disminución de 5-hidroxitriptamina, serotonina, disminución del GABA, el inhibidor por excelencia del sistema nervioso, aumento de glutamato y aumento de CRF, la hormona liberadora de corticotropinas. Por eso luego se va a elevar el cortisol. Ese es el perfil. Aumenta la norepinefrina y aumenta también el flujo de los canales iónicos voltaje dependientes a calcio en la neurona. Y de ahí, sabiendo esto, es que parte el tratamiento farmacológico. Si tengo un déficit de serotonina, ¿qué podría usar? Inhibidores de la recaptación de serotonina, exactamente. Por eso es que hay muchas veces que los pacientes que ya tienen diagnóstico de ansiosos, solitos se han diagnosticado, han visto: yo soy ansioso. Si soy ansioso, doctor, ¿por qué me da un antidepresivo? Porque aquí dice que fluoxetina es un antidepresivo. Entonces hay que entender que usamos también los antidepresivos como ansiolíticos porque necesitamos elevar serotonina. Felizmente ya en los prospectos de los antidepresivos también sale que se usa en cuadros de ansiedad, porque el paciente ansioso es muy suspicaz. Pero si aquí no dice, ¿no? Si aquí no dice que sea para la ansiedad, ¿por qué me lo da? GABA, el déficit de GABA. Recordemos que el GABA es el neurotransmisor que lo que va a hacer es inhibir la respuesta de la neurona. Inhibir la respuesta de la neurona. Y en la ansiedad lo que tenemos es un exceso en la respuesta neuronal ansiógeno. GABA. Entonces, ¿qué puedo utilizar yo para aumentar el GABA o hacer como si fuera el GABA? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es? ¿Qué cosas pueden ser como si fuera GABA? Las benzodiazepinas. Diazepam, clonazepam, alprazolam, todos aquellos que le decimos ansiolíticos trabajan sobre el GABA. Trabajan sobre el GABA. Por eso a altas dosis produce el sueño también. Tenemos exceso de glutamato, tenemos exceso de CRF, valproato sódico, valproato semisódico, la motrigina, que son estabilizadores de membrana, nos pueden ayudar también en los canales iónicos de calcio. Por eso que también se utilizan estabilizadores de membrana. Los neurólogos a los mismos fármacos le dicen anticonvulsivos, ¿cierto? Nosotros los psiquiatras a los mismos fármacos le decimos estabilizadores de membrana. Entonces, es más o menos el tratamiento que se va a utilizar en estos cuadros. Algo similar ocurre en el loop córtico estriado talámico cortical, en ese filtro de la información.
disminución de serotonina, disminución de GABA, aumento de glutamato, de norepinefrina, de los canales iónicos independientes, pero además la disminución de dopamina. La disminución de dopamina. ¿Y qué podríamos hacer para aumentar la dopamina? Levodopa. Levodopa, no, lo vas a... No usamos. Claro, la lógica dice, ¿no? Que tenemos que darle levodopa. Pero no le damos levodopa. Y aquí hay un detalle importante, está disminuida. ¿Sí? Entonces, claro, uno puede pensar, se lo voy a aumentar. Porque, a ver, ¿qué pasaría si le damos levodopa? Si ustedes están haciendo neuro, sí. ¿Y qué pasa cuando el paciente se excede, el paciente con Parkinson se excede de su levodopa? ¿Qué han visto que pasa con el paciente? ¿No han visto pacientes con Parkinson todavía? A veces toma de más, ¿no? Porque como tiene que ser cada 3 horas, ¿no es cierto? A veces lo suele tomar de más. ¿Qué pasa con ese paciente? Una de las probabilidades es que comience a alucinar y delirar. ¿Por qué? Porque hemos aumentado la cantidad de dopamina. Por eso es que no lo trabajamos a nivel de dopamina. Existe un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de recaptación de dopamina. Así como hay inhibidores de recaptación de serotonina en la depresión, hay otro grupo de antidepresivos también, son también antidepresivos ansiolíticos, que son inhibidores de recaptación de dopamina, que de alguna manera es un poco más seguro porque no estoy reemplazando la dopamina, estoy haciendo que la poca dopamina que tenga recircule. ¿De acuerdo? Entonces puedo utilizar inhibidores de recaptación de dopamina también en este sentido. Acá algunos cambios sobre todo que han salido en el CIE 11, que me he enterado recién porque fui al curso del CIE 11. Esto es hasta el CIE 10 y al DSM-5. Tipos de ansiedad: ansiedad generalizada, ansiedad con fobias, ansiedad con pánico, estrés postraumático. Para el CIE 11, estrés postraumático sale de acá, se va y se va solito. Ahora es un trastorno solito, ya no está en relación a esto. Y tiene mucha razón, porque su mecanismo fisiopatológico es diferente al que hemos visto. Pero uno diría, pero también pues el hipocampo está ahí en el estrés postraumático, debe estar, ¿no? Debe ser importante. Y la amígdala también, pero el mecanismo es diferente. Por ejemplo, el perfil neurobiológico del estrés postraumático no tiene niveles de cortisol elevados, tiene niveles de cortisol bajos, porque ha habido un agotamiento. Por eso es que la sintomatología también es diferente. Los trastornos obsesivo-compulsivos hace rato que ya salieron, también es una entidad aparte, este también se va aparte, y se han unido estos tres con este otro, la ansiedad vinculada a otras enfermedades. ¿Como cuáles? Los esquizofrénicos, los maníacos, los depresivos, los trastornos de personalidad hacen cuadros de ansiedad. ¿Quién otro hace cuadros de ansiedad? Otra patología orgánica, que no solo sea psiquiátrica. ¿Y han hecho nefro? Sí, han hecho nefro. El paciente que está en diálisis es un paciente ansioso, permanentemente está ansioso. Por ejemplo, ese es un cuadro de ansiedad vinculada a su condición, vinculado a su patología. Pacientes que reciben antibiótico terapia, sobre todo con cefalosporinas. Durante el tiempo que toman las cefalosporinas están ansiosos. Esa es una de las causas por las cuales inclusive dejan de tomar cefalosporinas, dejan de aplicarse las cefalosporinas. Entonces, todas las patologías psiquiátricas y no psiquiátricas que cursan con ansiedad ahora están junto con estos tres. Ha salido de la clasificación del estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Ya son patologías aparte. Entonces, resumiendo un poco, hemos dicho que la ansiedad cursa con síntomas cognitivos, ese pensamiento catastrófico, cursa con síntomas fisiológicos, descargas simpáticas, sobre todo con rebotes parasimpáticos, con síntomas motores, esa hiperactividad, tensión muscular,
blefaroespasmo, frenoespasmo. Nosotros también nos suele pasar, no siempre que late, ¿no? Sobre todo cuando han amanecido, late el ojo, el labio, ¿no? Se lo agarra y sigue latiendo, ¿no es cierto? Esos son síntomas de todo eso, sobre todo de estrés, pero hemos dicho que también la ansiedad los inclusos. Criterios diagnósticos del CIE-10 para trastorno de ansiedad generalizada. Para nuestra próxima clase van a descargar en su celular o en su tablet el CIE-11. Es gratuito, solo hay que descargar, ¿ya? Para que también aprendan a utilizarlo, porque no existe versión en texto ahora, ya no va a existir la versión en texto como la que había el CIE-10, ¿no es cierto? Ya no. Ahora es enteramente digital y hay que saber usarlo para hacerlas. Ayuda mucho porque tiene algo de inteligencia este sistema y nos ayuda en los diagnósticos diferenciales y demás. Entonces, estos eran los criterios diagnósticos en el CIE-10, que ya se nos va. ¿Cómo medir los síntomas de ansiedad? Yo estoy diciendo los síntomas, no estoy diciendo el trastorno de ansiedad. Es que existen algunas escalas, la más validada es la escala de Hamilton, hay otras, la escala de Zoom, el DAS-21, etc. Pero de uso clínico, la más útil debe ser la escala de Hamilton. Como es una escala, es una encuesta, mucha gente tiene la tentación de hacer tesis con estas escalas. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, ponen en su título correlación entre trastorno de ansiedad y exámenes en la universidad, por decir. Entonces, primero que esto, hemos dicho que mide trastorno de ansiedad. ¿Qué mide? Solo síntomas de ansiedad, no mide trastorno de ansiedad. Solo mide síntomas de ansiedad, nada más. Entonces hay que entender que solo me va a medir los síntomas en el momento. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, ya hablamos de una enfermedad en un periodo largo. ¿De acuerdo? Utilizarlas está bien, en la clínica está bien utilizarlas, es bueno de pronto para referir, por ejemplo, al paciente. Ustedes están en la emergencia, van a referirlo al paciente a psiquiatría. ¿Qué hace el médico asistente de la guardia? Al interno, ¿qué le dice? Refiérelo a la psiquiatría, pero no le dice cómo, ¿verdad? No nos dice cómo, dice, mándalo a tal sitio. Y cuando usted lo quiere mandar a tal sitio, pues el psiquiatra le va a decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que verlo yo? ¿Qué tienes para que lo vea? Una de las herramientas que puede servir es un HANA, que se aplica rápido, y da el sustento suficiente para decir, este paciente está con niveles altos de ansiedad, de síntomas de ansiedad. Entonces ya no lo podemos ver nosotros, tienen que verlo el psiquiatra. Entonces eso sirve para poder hacer adecuadamente la referencia. ¿Sí? Sirve entonces el cuadro. Esto es, porque esperar un estudio de cortisol le va a llegar al día siguiente o a los 2 días. Usted quiere deshacerse del paciente de una vez. Ya hemos hablado un poco de lo que se utiliza. Ansiolíticos, para mejorar, ¿qué hemos dicho que mejora los ansiolíticos? La descarga simpática. ¿Cuál sería su mecanismo de acción? ¿Qué va a modular? ¿Cuál neurotransmisor? El GABA. Ya salen 2 preguntas del examen. Muy bien. Los antidepresivos. ¿Por qué? ¿Por qué usamos antidepresivos en el tratamiento de ansiedad? Tú lo has dicho. Porque son inhibidores de la relación de serotonina y ansiedad cursa con niveles bajos. Cursa con niveles inclusive más bajos que la depresión, solo que esto es agudo. Baja de un día para el otro. La depresión demora 2 semanas. Dice, ¿no? En la ansiedad es en menos de 24 horas cae notoriamente la serotonina. Estabilizadores del ánimo, estabilizadores de membrana. ¿Por qué habíamos dicho? Por los canales de calcio o el calcio. Por los canales iónicos de calcio. Entonces bloqueo con
con estabilizadores del ánimo, estabilizadores del humor. Bloqueadores beta-adrenérgicos también pueden servir, propanolol, por ejemplo. Es un mecanismo también interesante porque voy a bloquear el beta receptor adrenérgico. Acuérdense que hay la descarga de catecolaminas, ¿no? Y el efecto más complicado de las catecolaminas es el efecto sobre el receptor beta. Entonces, si bloqueo el receptor beta, no hay síntoma. No estoy curando, es cierto, pero estoy calmando el síntoma. Propanolol podría ser otra interesante terapia. ¿Y la psicoterapia dónde actuaba? ¿Dónde? Hipocampo. Hipocampo es diferente a hipocampo. Estos parecen hipos, pero uno es hipocampo y el hipotálamo, que es diferente. Este es el hipocampo. El hipocampo. Ya saben entonces. Algunas formas de trastornos de ansiedad, por ejemplo, el trastorno de ansiedad por separación. Muchos se sienten identificados con el trastorno de ansiedad por separación, pero por lo general hoy en día sabemos que es la manifestación sintomática de los codependientes emocionales. Por lo general, los codependientes, entonces las personalidades codependientes emocionales van a ser cuadros de ansiedad por separación. Casi nadie va al psiquiatra, al médico, por ser codependiente. Por lo general vamos al psicólogo y ese es el problema. El psicólogo puede entender mucho el hipocampo, pero no entiende la parte neurobiológica. La parte neurobiológica, por lo tanto, no puede medicar. Los trastornos de ansiedad por separación, entonces, requieren de tratamiento farmacológico. Pero muchos dicen, pero los codependientes no necesitan fármacos, necesitan terapia. Sí. Cuando hacen un trastorno de ansiedad por separación, tienen que tomar un fármaco. Tienen que tomar. El mutismo selectivo también es un cuadro de ansiedad que requiere tratamiento farmacológico. Las fobias específicas, si bien es cierto, funcionan muy bien con la psicoterapia de exposición, es como exponerlo progresiva y lentamente al que produce la fobia. Por lo general solo funciona con eso, no necesitamos dar fármacos. Algunas veces puede ser necesario dar fármacos, pero la mayoría de veces no. La ansiedad social es otra forma. Que a estas alturas de la vida los ansiosos sociales ya deben haber superado o se han retirado de la carrera, porque no podrían exponer, no podrían estar en clase mucho tiempo, se han adaptado. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo va a ser un paciente típicamente ansioso? El paciente típicamente ansioso no quiere decir que sea exclusivamente, pero ¿a qué le hemos dicho que llega a buscar ayuda? En la madrugada, ¿no? Cuando justamente está activado el mecanismo cortisoliano. A eso va a llegar la guardia. Y va a querer un cardiólogo, un oncólogo, con ideas de qué tipo? Catastróficas. Su principal síntoma de su cognición es la catastrofización. O sea, algo que uno escucha y dice, ¿de dónde saca eso? ¿Le han diagnosticado? ¿Usted ha visto al oncólogo alguna vez? No, pero estoy seguro que tengo cáncer. Entonces, ese es un componente cognitivo catastrófico, ¿de acuerdo? Con abundante sintomatología
de descarga de catecolaminas, taquipnia, taquicardia, sudoración, boca seca, ¿de acuerdo? Y si le tomamos la presión, ¿qué vamos a encontrar? No eleva significativamente la presión, por si acaso, no se eleva significativamente la presión. Sí hay taquicardia, por lo tanto hay una taquipnia, un aumento del pulso, ¿cómo se dice? Taquispicnia, ¿no? Taquispicnia, pero no vamos a encontrar otra cosa más importante en el paciente, ¿sí? Y por lo general, ¿calma con qué? ¿Qué le van a dar? Una benzodiazepina, a dosis baja, no necesitan darle 2 miligramos de clonazepam, no, 0.5 miligramos de clonazepam y lo ponen debajo de la lengua. O sea, ¿es mejor debajo de la lengua que tomarla? En realidad no. Pero se sabe que el darle atención a una persona, el que haya cierta ritualización, ayuda al paciente, porque lo saco del foco de atención. Si digo, le voy a dar esta pastilla, pero no se la tiene que pasar, ¿de acuerdo? Lo va a tener debajo de la lengua. Tenga cuidado de no pasársela. Ya le saqué del foco de atención de su ansiedad a que cuide que la pastilla esté debajo de la lengua. 1. 2. Es una benzodiazepina que en 5 minutos, 10 minutos va a bajar toda la descarga catecolamínica y en 15 minutos le va a decir, estoy muy bien. Es usted un genio, doctor. Muchas gracias. Adiós. No necesito el oncólogo. Y se vaya. ¿De acuerdo? Eso es lo que típicamente ese es el tipo de paciente ansioso. Preguntas, comentarios. ¿Han visto pacientes ansiosos? ¿Qué han hecho? ¿No han visto pacientes ansiosos? ¿No hay preguntas? ¿No tiene benzodiazepinas? No puede no tener benzodiazepinas. En todo servicio hay diazepam, clonazepam. En casa. Acidifíquele la respiración. Use una bolsa de papel que se coloque de esta manera y se concentre en respirar. No deje que se rompa la bolsa ni tampoco que se corte. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Realmente eso es así? Estoy sacándole del foco de atención. Pero sí es cierto que aumentar el CO2, acidificar la respiración, mejora, es un ansiolítico. Pero además le hago todo ese ritual. Porque a veces algún colega que rotaba, por ejemplo, los residentes de medicina interna, sobre todo los de medicina interna, ¿no? Que saben bastante, tienen que rotar por psiquiatría, ¿no? Eligen psiquiatría. Y algunas veces vienen y dicen, doctor, pero eso no tiene sentido. O sea, ¿qué importa más o menos CO2? Va a ser igual. ¿No? ¿Qué tiene que ver? Entonces, se le explica eso. Yo sé que no tiene nada que ver, pero estoy sacándolo de foco. Estoy haciendo que empiece a pensar en otra cosa, en que la bolsa no se rompa, ni tampoco se contraiga, y al mismo tiempo se va a acidificar. Entonces, le va a servir de dos cosas. Entonces, es cierto que tan simple como decirle respire botando el aire más tiempo, pero prefiero hacer eso, un pequeño ritual para que saque el foco. Eso podría ser en casa, si es que hay un ansioso en casa. Pero siempre tengan una benzodiazepina, siempre lleven en su canguro clonazepam de 0.5. Hay también una presentación de 0.25, pero es más cara, de 0.5. Van y se roban de algún paciente que les dan, a todos les dan clonazepam, a todos les dan, no sé para qué, a todo el mundo tiene clonazepam. Le sacan un poco de clonazepam y tienen ustedes en su cama. Viene un ansioso, se lo ponen debajo de la... No va a afectar en otra cosa, no afecta el electro. Porque muchas veces, como es un paciente que está con descarga catecolamínica, viene el médico asistente y dice, hazle un electro. ¿Ya? Hazle un electro, tómale todas las funciones y me avisas. Y uno lo ve y dice, este está ansioso. ¿Ya? Y fastidia el ansioso. Porque está que te llama, que le hagas una cosa, que hagas otra cosa, no te deja trabajar. Ahora boca le voy a poner esta pastillita, es importante que usted la tenga debajo de la lengua. No la debe pasar. Si se deshace, lo mantiene debajo de la lengua. ¿En serio? Así lo va a hacer, póngalo.
y ya va calmando eso, le hago todo lo que me ha pedido el médico asistente, su electro, no va a cambiar, no modifica el electro. Lo único que va a hacer es bajar posiblemente el pulso, la respiración, nada más, y todo va a estar bien. Entonces, tengan siempre su benzodiazepina en su cama, para el paciente, no para ustedes, para el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, doctor. Dentro del diagnóstico del trastorno de ansiedad, también estaría incluido el trastorno de ansiedad postparto. Ya. Los trastornos postparto, hay que tener mucho cuidado, porque los trastornos postparto suelen tener una base más endocrinológica que lo que hemos visto ahora. La mayoría de las veces lo que ocurre, ustedes saben que la glándula hipófisis va a producir una hipertrofia durante el embarazo y inmediatamente después del parto empieza a disminuir y a veces se producen inclusive pequeñas hemorragias o infartos también, ¿no? Eso puede producir estados depresivos, estados ansiosos en la puérpera, ¿ya? Estados ansiosos y estados depresivos. Yo diría que eso más bien lo maneja el psiquiatra, ¿no? Propiamente. ¿Por qué? Porque no podemos darle grandes cantidades de benzodiazepinas. ¿Por qué razón? Porque pasa la leche. ¿Ya? Benzodiazepinas pasa la leche y el bebito no despierta para lactar. ¿Ya? No podemos darle así por así nada más antidepresivos, porque primero el antidepresivo cuando lo instalamos tiene que tomarlo por bastante tiempo. Y los antidepresivos, no todos, pero la mayoría, producen embotamiento del apetito, hiporexia. Y si le damos eso a la puérpera, el bebito no quiere lactar, ¿no? Por el efecto ese que tiene. Pero hay gente que ustedes han visto toman antidepresivos no porque estén deprimidos, sino porque quieren bajar de peso, ¿no es cierto? Lo mismo puede pasar con el bebito. Entonces, no podemos utilizar así por así nomás los fármacos que hemos visto. Estabilizadores es muy complicado utilizar porque de todas maneras pasa la leche y eso sí puede tener otras complicaciones neurológicas en el bebito. ¿De acuerdo? Entonces, hay que manejarlo de alguna manera. Si es muy grave, sí hay que suspender la lactancia y darle estos medicamentos, ¿no? Pero se puede hacer psicoterapia con la paciente, se puede hacer algunas intervenciones de estimulación magnética transcraneal, sería una alternativa de una gestante o una puérpera, ¿no? Pero ya, en realidad tenemos que hacer otras cosas. No se animen así nomás a darle fármacos a la puérpera, hay que tener cuidado. Ni a la gestante, en el último trimestre tampoco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasa con los viejitos? Que a veces hacen cuadros de ansiedad importantes, ¿no? Los viejitos. Evitar darle benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas, primero que siempre funcionan, y los viejitos suelen no valorar eso, que siempre funcionan, pero no es bueno todo el tiempo, y empiezan a tomar todos los días su benzodiazepina. Consiguientemente, la benzodiazepina en pacientes mayores de 60 años siempre produce deterioro cognitivo, les acelera su proceso de atrofia cerebral. Entonces va a empeorar su cuadro de demencia. Va a empeorar. A los viejitos, evitar las benzodiazepinas. Entonces, lo mejor es usar inhibidores de recaptación de serotonina, ¿no? IRS, mejor, en los viejitos. Y en niños, ¿les damos benzodiazepina o no? Porque hay niños ansiosos. Muy común los cuadros de ansiedad por separación, ansiedad con pánico en niños, es muy frecuente. Alteraciones del sueño por el pánico, por la ansiedad, es muy frecuente en los niños. ¿Podemos darle benzodiazepinas o no? ¿Qué dicen? ¿Ya han hecho pediatría? No. Lo ideal es no dar benzodiazepinas a los niños. No se debe dar benzodiazepinas. ¿Qué podemos usar en los niños con este tipo de cuadros? Estabilizadores del ánimo. Los niños pueden recibir carbamazepina, pueden recibir valproato, de hecho hay versiones en jarabitos para darles que pueden ayudar en estos casos. Preferible. Muy bien. ¿Abuso? Y que usan benzodiazepinas. Sí, bueno, en ellos
sea, un paciente ansioso que encima es dependiente de clonazepam 4 miligramos al día. O sea, que yo le ponga 0.5 no le va a hacer nada, ¿cierto? Ese es el cuadro, eso es lo que me está diciendo. Bueno, en ellos, por ejemplo, sí me serviría propanolol, puedo utilizar estabilizadores del ánimo. Si son cuadros repetitivos, ya le inicio UNIRS, inhibidores de recaptación de serotonina, pero ya puedo manejarlos. Pero ese cuadro tiene que manejarlo el psiquiatra. Tiene que manejarlo el psiquiatra. Mejor derívelo al psiquiatra. Usted también mejor derívelo al psiquiatra. Lo que sí tiene que manejar es el paciente que está ansioso y no tiene otra comorbilidad y típicamente es el ansioso que hemos visto. Eso sí lo tienen que resolver ustedes como médicos generales, absolutamente. Los otros cuadros tienen que saber referir. ¿No? Sí. Una crisis, doctor, por ejemplo, una hipertensa que tiene hipertensión, no resolvemos esa crisis, sino derivamos a cardiología. A cardio. No le doy. No, porque usted le va a dar la benzodiazepina, va a calmar un poquito, o puede calmar la parte, digamos, catecolamínica de la hipertensión, pero la hipertensión va a seguir y más tarde va a estar en neurocirugía. ¿No es cierto? Entonces, o sea, igual tiene que tomar la presión. Ya les dije que la benzodiazepina no baja la presión. Entonces, a cardio. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Descarguen el CIE 11, por favor. La clase ya está en el aula virtual. Alta Galindo, Arriaga Mendoza, Bustamante Sofie, Cáceres López, Calla Quispe, Castro Paredes, Cayagua Aquino, Delgado Dueñas, Delgado Estrada, Galindo Mujica,